Buenas tardes, Perela. Te vamos a hacer unas pequeñas preguntas del caso de megacorrupción de Odebrecht que se está dando en el país. Queremos ver cómo ha afectado este caso a la sociedad. Como primera pregunta, ¿de qué manera crees que se ha visto afectada la sociedad por este caso de megacorrupción? Que ya no creen en el gobierno, ya no creen en nadie personal del gobierno. Todos son corruptos. Sí, efectivamente, ¿no? La mayoría son corruptos, ya tenemos varios presidentes involucrados. Por ejemplo, ¿tú crees que los casos de megacorrupción profundizan la crisis de valores que tenemos en el país? Yo creo que sí. ¿De qué manera? De repente que ya permiten que ya no se invierta en el país. O sea, ya la gente ya no quiere influir, ¿cómo te puedo explicar? No quiere invertir ya porque piensan de que todo viene de la corrupción. No se quedan con el dinero, las coimas, todo eso, ¿no? O sea, de las obras que se pueden hacer siempre no se gasta todo. Una parte se queda el Estado, la persona que está haciendo eso, ¿no? ¿Y cómo crees que debe la sociedad responder a estos actos de megacorrupción? Nada, casi. Creo que eligiendo mejor a las personas, pero a veces eso es difícil también. Claro, eligiendo mejor a los gobernantes, ¿no? Exacto. Muy buen punto. Como segundo tema, ¿cómo crees que ha afectado a las instituciones del Estado? Bueno, dígase la clase política, los Falta de partidos políticos. credibilidad. Les ha quitado credibilidad a los partidos políticos, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, ¿tú crees que el Estado está respondiendo de manera adecuada y rápida para identificar a todos los implicados en estos casos de megacorrupción? Con el último caso que vi del presidente regional del Callao, yo creo que probablemente sí, pero igual faltan muchos todavía. Sí, efectivamente, tenemos muchos por descubrir, ¿no? Solamente caen los más pequeños, ¿no? Faltan los más grandes. Otro punto, por ejemplo, respecto a las medidas que han dado el Ejecutivo para poder frenar la corrupción, dígase la muerte civil, que los funcionarios que sean corruptos no vuelvan a contratar con el Estado, ¿consideras que se debería implementar esas sanciones adicionales Claro, o sea, a las eso? personas corruptas ya no deberían volver a postular al Estado, ya. No deberían tener ningún tipo de cargo. Correcto. Oye, por ejemplo, en el tercer tema tocamos lo que son los medios de comunicación. ¿Crees que los medios de comunicación están cumpliendo un rol imparcial al informar de estos actos de corrupción? ¿O crees que están parcializados por intereses de por medio? No, yo creo que están informando adecuadamente lo que está pasando. Y no mucha gente no se entera de realmente lo que pasa. Claro. Ahora, otro punto muy importante es que los medios de comunicación, siendo el cuarto poder que fiscaliza de alguna manera los otros tres poderes del Estado, ¿crees que está cumpliendo un rol investigativo al momento de buscar las evidencias? Sí. ¿De qué manera? Están averiguando más, o sea, sobre las cosas que tienen, cómo han obtenido cada persona que está involucrada en esto, su dinero, en qué cuentas tiene, ¿no? Están yendo más a fondo. Sí, correcto. Como último tema, ¿todos somos iguales o tú crees que siempre caen los peces chicos y se salvan los No, peces todos gordos? deberíamos ser iguales, o sea, en sí todos somos iguales, pero lamentablemente en ese país, o sea, siempre cae la cabeza, como dicen, los peces chicos y de ahí van cayendo recién los grandes ya, que son los que en sí están más cubiertos, ¿no? De por ley todos somos iguales, ¿no? Pero eso es en el papel. Una cosa es que todos somos iguales y otra cosa es que se cumplen. Gracias. Buenas noches, señora Gabriela. Vamos a hacerle unas preguntas sobre los casos de megacorrupción que se han visto en el país. Como primera pregunta, ¿cómo considera que se ha visto afectada la sociedad con estos casos de megacorrupción? La sociedad, pienso yo que ha más bien rectificado todo lo que uno piensa de toda esta gente. Siempre ha habido corrupción, no es de ahora. Claro, si bien están involucrados tres presidentes, creo que los contratos vienen desde la época de Fujimori. Exactamente. O sea, es algo que uno ya no sabía porque no teníamos nada seguro. Era algo ilícito. Como segunda pregunta, ¿considera que estos casos de corrupción de Odebrecht profundizan la crisis de valores en la sociedad? Claro que sí, porque todos sabemos que vivimos, sería mal decirlo, entre ladrones. Siempre sabemos de que uno quiere llegar al poder para ver solo su beneficio más que el del pueblo. ¿Cómo considera que debería responder la sociedad ante estos hechos de corrupción? De repente con marchas. Claro, las marchas estarían bien, el rechazo estaría bien también. Más que nada yo pienso que la sociedad debería primero de instruirse y darse cuenta
lo que quieren y a lo que realmente ellos quieren hacer con nuestro país. Entonces tendríamos que comenzar nuestro rechazo en las urnas, como me dijeron, ¿no? Claro, algo así. Simplemente hacer el orden y no aceptar Como segundo tema, ¿cómo considera que estos casos han afectado al Estado? ¿Cree que han desestabilizado al gobierno? Claro que sí, por eso es que ahora se ve últimamente las inundaciones, tantas cosas. Se puede ver, el presidente se puede haber encontrado con un déficit inmenso de dinero y no está bien. Toda la sociedad se la está ya desde los más pobres, porque no tanto los más ricos, pero los más pobres no son los más afectados. Efectivamente, el dinero que pudo haber sido invertido en esas obras se debía a la corrupción, ¿no? Considera, bueno, como segunda pregunta del tema 2, que se está respondiendo de manera adecuada y rápida para identificar a los implicados en estos actos de corrupción. Yo considero que no. Deberíamos poner más severidad en estos casos. Deberían de ser rápidos y poner penas que el pueblo realmente se dé cuenta de que están haciendo buena justicia. No están esperando porque tiene corona, qué sé yo. No, encontrarlos y hacerlo ya. Como tercera pregunta, ¿considera que la medida dictada por el Ejecutivo, por decir la muerte civil o que las empresas corruptas no vuelvan a contactar con el Estado, son medidas positivas o se podrían implementar algunas medidas más? Yo lo considero positivas porque esto es como un cáncer para la sociedad. Se tiene que sacar de raíz. No debe de haber dudas. Tiene que hacerse ya. En tercer tema tocaremos un poco de la prensa. ¿Considera que los medios de comunicación están respondiendo de manera imparcial, informando a la sociedad sobre estos hechos? Imparcial en cierto punto, probablemente lo que pasa en la prensa a mí nunca me parece de que estaban bien, ¿no? El caso de Odebrecht, todos estábamos atentos a eso, pero vino el tema de los white con las inundaciones y como que lo pasaron a un segundo plano y nos olvidamos de lo que pasó. Eso es lo que pasa con el programa. Siempre uno se olvida de lo que pasó antes. No estás al constante, o sea, y decir, nosotros como pueblo, ¿y qué pasó? ¿Cómo es? ¿De dónde? ¿O ir, no sé, al alcalde? ¿Qué parte? ¿Sí? ¿En qué quedó? ¿Cómo hacemos? Siempre nos olvidamos. Lamentablemente la noticia es como es noticia, sale un día, al día siguiente ya sale otra y nos olvidamos de lo que pasa. Entonces se debería dar más énfasis a esta noticia, ¿no? Obviamente, acaso es así, porque esto es puntual, esto es algo que nos preocupa. Plata nuestra. Bueno, como segunda pregunta del tema 2, ¿considera que la prensa como cuarto poder del Estado debería cumplir un rol más investigativo en estos casos de corrupción? Es muy superficial su investigación. No nos da algo realmente cierto, ¿no? Como que nos deja en el aire en especulación, no nos da algo cierto. ¿Se podría decir que se ha vuelto una prensa de espectáculos? Espectáculo, lamentablemente pasa así. Es que lamentablemente acá en nuestro país el espectáculo y la gente le da mucho valor a esas cosas. Bueno, como último tema, ¿usted considera que todos somos iguales ante la ley? ¿O siempre caen los peces chicos y los peces gordos nunca caen? Siempre es así, lamentablemente. El refrán, me gustaría más decirlo, que con la plata baila el mono, que en el Perú se toma en práctica. El que nada tiene, es el primero lo gana, el primero lo encuentra. Los peces gordos, como los peces comunes, son los que tienen buena casa, buen carro y están en otros países. Los demás están acá, pagando culpas de otros. Entonces, ¿considera que es frecuente la impunidad en el país? ¿Se da? Un poco los casos en que se ha considerado alguien que ha cometido un error y se le ha hecho la pena que debe para que Muchas gracias por... Vamos a hacer una pequeña pregunta sobre los casos de megacorrupción que se han visto en el país, específicamente el de Odebrecht. Como primera pregunta, ¿cómo considera que se ha visto afectada la sociedad con estos casos de megacorrupción? Bueno, impactante, pero ya se sabía, ¿no? Ya había un rumor ya de que de donde aquí los presidentes que salen tienen haciendo la riqueza y sin sustento. O sea, como que ya en la gente ya se sabía de que algo tenía que ver, pero no sabíamos que era Odebrecht. Claro, suponían que por los ingresos que tenían había algo ilícito ahí. No respaldaron lo que ganaban. Claro. ¿Y cómo considera que esto incrementa la crisis de valores que tenemos en el Perú? De estos casos de corrupción, ¿cómo lo incrementa? Bueno, lo incrementa porque, digamos, la fe que tenían
en las autoridades, y ahora de ver que ¿cómo se llama esto? También nos ha engañado, ¿no? Pero es un poco como que la gente pues, no tiene confianza en las autoridades y que les queda ser corrupto nada más también, porque saben que hay inmunidad. Efectivamente, Toledo, que fue el que encabezó la marcha de los 4 suyos, pues, ¿no? Para derrocar a Fujimori por los problemas que había de corrupción, ahora también está involucrado en este tema. Sí, claro, sí pues. Como te digo, así es, ¿no? Nos falta un poco más de educación. De repente esa es la razón por la cual no apuestan por la educación, porque saben que por ahí nos podemos dar cuenta de lo que están haciendo y no les conviene, ¿no? Claro, porque van a seguir haciendo esos actos ilícitos, ¿no? ¿Y cómo cree que debería responder la sociedad ante esto? ¿Con marchas de repente? ¿Protestas en los medios? ¿Cómo debería responder? Yo creo que una de las opciones sería el rechazo en las ánforas, a los días tradicionales. El rechazo en las ánforas y bueno, ya con el tiempo se verá si hay justicia o no, si hay pruebas suficientes como para encarcelar a algunos presidentes de las autoridades. Y si las autoridades no hacen nada, entonces el temor es de que esto vaya más allá, ¿no? De que la misma gente harta de tanta corrupción tome otras vías no democráticas de repente, ¿no? Que es lo que no se quiere. Y respecto a las instituciones del Estado, ¿cómo cree que se han visto afectadas? ¿Se ha generado un clima de inestabilidad en el gobierno de Kuczynski? Claro, hay desconfianza ahora, ¿no? Digamos, este es el termómetro para ver hasta qué punto las autoridades van a tomar cartas en el asunto, ¿no? Como te digo, de no haber lo que la gente espera, porque es evidente, como dicen por ahí, que hay más de 195 políticos metidos en esto. Si las autoridades mismas no hacen ahorita algo, ¿cierto? Yo creo que significa que ellos también tienen algo que ver seguramente, ¿no? Y respecto a eso, ¿considera que están actuando de manera rápida o se están tomando un tiempo? Como por mencionar, creo que Lian Carr dijo en un comentario, si no me equivoco, es en Twitter o en Facebook, yo sé lo que hicieron, en mención a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que fue ministro de Economía de Toledo. Lian Carr comentó que ella sabía, mejor que no hablen porque ella sabía lo que habían hecho. En alusión, supongo, a Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Economía de Toledo, ¿no? ¿Considera que en base a eso ellos están actuando de manera rápida o están tomando su tiempo para evitar ese conflicto de intereses? No, es ambiguo, porque tengo consideración de que también han habido los principales grupos de estudios de abogados también defendiendo, por ejemplo, las adendas, tantas cosas. Es una mega corrupción, todos están prácticamente metidos. Entonces es ambiguo, la cuestión del Poder Judicial es ambiguo, porque se demoran, pues, ellos dicen que hay cierta demora porque es para evitar suspicacia, pero a la vez también están dándole a otros tiempo para que se pongan algún recaudo. Entonces es un poco ambiguo, pero como te digo, el tiempo lo va a decidir. Y yo dudo de que sean... Para empezar, ya cambiaron a los jueces, creo que estaban investigando, han sustituido, han sacado a jueces y han puesto a otros jueces. Entonces eso también es un poco, también se presta para dudas y se presta para pensar de que ya no está ocurriendo bien, ¿no? ¿A qué se debe que han salido todos los jueces que están investigando? Nadie, Toledo, Humala, Alan García? ¿Por qué? ¿A qué se debe que han salido? Entonces, y han entrado otros. Y respecto a las medidas que han tomado, por ejemplo, de la muerte civil, que ha dado el gobierno, ¿está usted a favor? ¿Está en contra? ¿Cree que se deberían implementar otras medidas? Pero muerte civil es decirle, tú ya estás etiquetado, así que hazte un costado. Pero ¿qué de la sanción? ¿Qué de las sanciones? Deberían implementarse. ¿Qué de las sanciones? O sea, nos engaña con decir, bueno, no, ya está separado, sí, pero ¿por qué?
por colusión, porque por prevaricato, por peculado, ya pues hay sanciones. Claro, deberíamos importancia. Y bueno, como tercer tema, ya para terminar, ¿cree que los medios de comunicación están cumpliendo un rol imparcial al informar de estos hechos de corrupción? Bueno, los medios de comunicación, si bien es cierto, juegan un papel importante, ¿no? A mí me parece que también igual, ¿no? Están de alguna manera como que se prestan para las cortinas de humo, ¿no? Se prestan ¿por qué? Porque hay personas que trabajan para ciertos canales, periodistas que también pues, no pueden ellos ir contra sus mismos periodistas, ¿no? Inclusive fíjate tú que Capital, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, Capital y Radio Programa son los mismos intereses, pero algunos periodistas que están en Capital no están en Radio Programa. Entonces eso hace pensar de que el diario del comercio también, ¿no? El diario del comercio es un funcionario del diario del comercio también. Entonces los medios de comunicación algunos están a la expectativa, otros defienden, no quieren que salgan más cosas. O sea, como que también están, digamos, no está muy clara las cosas en cuanto al periodismo, ¿no? Y por ejemplo, como cuarto poder del país, que son los medios de comunicación, ¿cree que están cumpliendo un periodismo investigativo o ya se ha perdido eso? Se ha naturalizado totalmente. Se ha naturalizado totalmente. Ahora hay intereses creados, hay psicosociales, ¿no? Antes el Canal 9 era el único canal en las noticias que te daban puras cosas de suicidios, asaltos, muertes. Y ahora el resto también, el Canal 4, el Noticiero del 2, porque antes solamente el 9 nomás, ahora todos los canales. Eso, algún desequilibrio, digamos, psicológico tiene que impactar en el que ve las noticias de la sociedad. Y por ejemplo, ya para como última pregunta, ¿cree que todos somos iguales ante la ley? ¿O siempre caen los peces chicos y los peces gordos nunca caen? Por decirlo, quiere decir que hay impunidad en el país. Siempre, lamentablemente es así. Lamentablemente siempre no somos iguales. No hay siempre, ¿cómo te puedo decir? No hay igualdad. No hay igualdad. Siempre el que tiene un poquito más de conocidos, un poquito más de dinero, el que es más influyente, siempre es el que sale mejor librado que el que no tiene cierta influencia, ¿no? Se ha hecho costumbre entonces la impunidad en el país. Yo creo que ya es una metástasis prácticamente, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Gracias. ¿Qué tal, amigo? ¿Te puedo hacer un par de encuestas sobre el caso Odebrecht? Claro. Ya, ¿de qué manera considera que ha sido afectada la sociedad en el caso de la corrupción, ¿no? de Odebrecht? Bueno, creo que eso ya era una verdad que no quería mucha gente decirlo, ¿no? Pero al haberse destapado este tema, pues obviamente ha habido un favorecimiento a empresas que han sido corrompidas, las cuales han favorecido algunos negocios y un cierto sector de la población solamente se ha beneficiado con eso. Y bueno, creo que todo el mundo sabe, o sea, es algo, la corrupción creo que es algo que se sabe ya, pero que con esto ya se ha dado de notar, ¿no? Y definitivamente siempre un lado es más favorecido que el otro. Ya, ¿usted considera que el caso Odebrecht ha puesto en jaque a varios políticos, a la clase política? Claro, por supuesto, porque es ahí donde se toman las grandes decisiones, ¿no? O sea, las adjudicaciones a grandes proyectos del Estado justamente están manejados por los políticos, ¿no? Y acá se da de notar que la clase política no tiene ética, porque se han vendido por algunos cuantos dólares. Ya, ¿usted están cumpliendo, considera que hay medios de comunicación comprobados para desviar la información? Sí, definitivamente, porque si no hubiese sido posible toda esta red de corrupción. ¿Es la justicia igual para todos o podemos encontrar personajes intocables?
No, definitivamente que hay personajes intocables en todo eso. Pero acá solamente están cayendo las cabezas chicas nada más, porque las cabezas grandes, Los peces gordos no. los peces gordos nunca son tocados. Acá estamos hablando de millones nada más que han sido recibidos unos ciertos Una políticos, cierta pues. suma, ¿no? Pero acá se manejan billones, diríamos, ¿no? O sea, es una gran cantidad de dinero que solamente en esta parte de Sudamérica se está viendo reflejado, pero ustedes saben que esta red de corrupción es más grande, ¿no? Los intocables, los peces gordos nunca van a ser tocados, definitivamente, nunca. Ya, amigo, gracias. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre los casos de megacorrupción que se han venido dando en el país. Como primera pregunta, ¿cómo cree que se ha visto afectada la sociedad por estos casos de megacorrupción? Yo pienso de que no ha habido más que toda afectación, no, sino que se ha ido enmascarado una realidad que vivimos en nuestro país. Eso es. Correcto. ¿Y considera que estos casos de corrupción han aumentado la crisis de valores que tenemos en el país? Obviamente, ¿De qué manera? porque ahora ya no solamente es impunidad, sino la sinvergüencería, porque lo hacen a vista y paciencia de todos. Creo que se ha vuelto algo cotidiano. Así es. ¿Cómo considera que debería reaccionar la sociedad en estos casos de corrupción? ¿Deberían hacerse en marcha? No, más que todo las leyes deberían cambiar, tienen que ser más severas con estos casos y otros, porque si no vamos a ir de mal en peor. Como segundo tema, ¿cómo cree que ha afectado estos casos de corrupción a la clase política, por decir el Estado? ¿No cree que ha generado esta inestabilidad en el gobierno? No, ellos se sentirían, yo creo que más que todo felices, porque esto ayuda a encubrir ciertas cosas que ellos tienen de por medio. No son los intereses creados por ellos. ¿Considera que el gobierno está respondiendo de manera adecuada y rápida para identificar a los implicados en estos casos de corrupción? Falta un poco de celeridad, como digo. Tiene que cambiarse la ley. Hay impedimento en este caso. ¿Y esta falta de seriedad se debería a algunos conflictos de intereses que considera? Por supuesto. ¿Sí? Hay intereses de por medio. Con respecto a las medidas que ha adoptado el Ejecutivo, como la muerte civil, que las empresas que están en corrupción no vuelvan a contratar con el Estado, ¿considera que son medidas correctas o se podrían aplicar algunas medidas más? Es un buen inicio, yo diría. Es un buen inicio. Falta pulir, falta mejorar esto. Muy bien. Respecto al tercer tema, sobre los medios de comunicación, ¿cree que los medios de comunicación están actuando de manera imparcial respecto a la información que nos brindan respecto a estos casos de corrupción? De igual manera, no todos los periodistas son probos. También hay intereses ahí. Y bueno, como segunda pregunta, siendo los medios de comunicación el cuarto poder, ¿no?, encargado de fiscalizar a los otros poderes del Estado, por así decirlo, ¿considera que debería mejorar su capacidad investigativa para apoyar de alguna manera las investigaciones que se vienen dando? Sí, esto debe mejorar para no caer en vicios sobre todo. ¿Sí? Y como digo nuevamente, todo es un conjunto de cosas, que todo recae en el Poder Judicial. Entonces, mientras tengamos las leyes muy blandas, vamos a seguir teniendo muchos problemas. Ya que hablamos un poco del Poder Judicial, ¿no? En el corto tema viene a entrar lo que es la impunidad. ¿Considera que hay igualdad de justicia para todos? No hay, de ninguna manera. El poder político, el poder económico va de la mano de nosotros. Entonces, ¿considera que generalmente los peces gordos, por así decirlo, por ejemplo, como Alan García, que tiene muchos juicios en el Poder Judicial, salen bien librados y los que caen son los peces pequeños? Por supuesto, están respaldados ellos. Es decir, la impunidad en el país es algo cotidiano. Sí, va a seguir hasta que haya cambios radicales. ¿Qué cambio podríamos aplicar para que eso mejore? Nuevamente, volviendo a esto, las leyes muy blandas. Poner más leyes, No más leyes, sino más severas. más castigo, más Sí, castigo. que sean imparciales. Y de ahí vamos a empezar a funcionar como sociedad, como país. Eso es lo que queremos nosotros. Y que la impunidad se acabe.
Excelente, muy bien. Gracias, señor Luis. Señor, buenos días. Le voy a hacer unas preguntas acerca del caso Odebrecht. ¿Usted qué opina acerca de este caso mencionado? A ver, buenos días. Lo que pasa es que el caso Odebrecht es un caso bastante grande, no solamente en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica, porque se trata de una empresa brasileña muy grande que ha contratado o tiene proyectos a nivel sudamericano, a nivel de Latinoamérica. Tiene proyectos en Brasil, en Guatemala, Nicaragua, Chile, Bolivia, Argentina, etc. Tienen casi todos los países. Últimamente se ha venido destapando varios actos de corrupción que esta empresa ha venido desarrollando, como por ejemplo entregar dádivas, entregar dinero a favor de que los representantes de los estados, de los diferentes estados, favorezcan a esta empresa en las licitaciones públicas que éstas participaban. Por ejemplo, ¿no? Se ha dado el caso en Guatemala, donde la empresa había entregado cierta cantidad de dinero a los miembros del Estado, a los miembros del gobierno, para que puedan favorecerle en estas licitaciones. En Colombia se ha dado el caso que ha entregado dinero a candidatos, a presidentes, han apoyado al presidente que está ahora cuando era candidato. En Chile apoyó a la presidenta que está ahora, Bachelet, mientras era candidata. En el Perú ya creo que es sabido, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, bueno, con el tema del apoyo. El apoyo, mientras tú eres candidato, según la ley, no habría ningún problema, no es ilegal, porque la ley así lo establece. El problema es que cuando ya eres autoridad y depende de ti algo, tú entregues dinero para que te favorezca, obviamente eso sí es un delito. Se ve en el gobierno aprista que supuestamente al viceministro de Transportes le entregaron cierta cantidad de dinero, al jefe de directorio de Ocitran, ¿no? Y a diversas autoridades. Inclusive se dice que al expresidente García últimamente ha salido que a Humala le entregaron mientras él era candidato en el 2011, lo cual no es ilegal, pero ya crea ciertas suspicacias. También el alcalde de Lima no se escapa de ello, porque inclusive hay una negociación entre su ex funcionaria Giselle Segarra y representantes de Odebrecht para que puedan cancelar el proyecto Río Verde de la antigua gestión de Lima y que se haga un bypass en 28 de julio, lo cual se llegó a hacer. Digamos que habría por lo menos algún tema de conversación entre ambos, ojalá que se sepa todo. Ahora, es un caso bastante grande, bastante controversial, digamos así, porque es una empresa gigantesca, tiene acciones en toda Latinoamérica, tiene proyectos en todos los países de Latinoamérica en especial, donde se está viendo que digamos que utilizaban bastantes recursos para poder tener cómo pagar o cómo ganar ciertas licitaciones, ¿no? Es un tema bastante complicado que desnuda toda la corrupción que hay en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que a nivel de Latinoamérica. ¿Usted cómo cree que impacta en las autoridades del Estado, en la sociedad, este mencionado caso Odebrecht, conocido también como Lava Jato? Bueno, realmente en los políticos definitivamente genera un impacto negativo. Si ya de por sí los políticos en el Perú sobre todo tienen una mala fama, porque se la han ganado a pulso, definitivamente decirles que alguien le está entregando dinero para que pueda ganar
los concursos, las licitaciones, obviamente hace que la población ya no confíe en ningún político. Y eso es bastante peligroso, muy peligroso en realidad, porque si tú no confías en los políticos, lo que tú vas a creer es que la política o los políticos deberían desaparecer, que el Congreso no debería existir, que los presidentes todos son corruptos, y como todos son corruptos, no importa que robe y haga obra, ¿no? O sea, ese chip de que está bien, todos robamos, pero no importa que haga un poquito de obra. Ese chip es muy peligroso, porque ese tipo de pensamiento es que genera que nuestra sociedad, digamos, mejore, porque todos somos corruptos. O sea, esa es la forma de pensar. Si todos somos corruptos, nadie es corrupto, porque todos somos iguales. Y el día que digan, no, pero yo no robo, no le vas a creer. O sea, a todos los vas a meter en el mismo saco, pero no importa que hagan obra. Ese es el problema. Finalmente, ¿usted cómo cree que impacta en los medios de comunicación, en la prensa? ¿Cree que está a la altura para tomar estos tipos de actos ilícitos? A ver, lo que pasa es que hay que tener, hay que tener claro algo. Los medios de comunicación, si bien es cierto, dicen que es el cuarto poder del Estado, en realidad los medios de comunicación te van a informar de acuerdo a su propia conveniencia, y eso es clarísimo, y eso no solamente se ve en este caso, sino en muchos casos. Hay prensa que está a favor de que se investigue todo lo de Odebrecht, pero que por temas, económicos, no pueden decirlo, ¿no? Por ejemplo, un claro caso de ello es todo el Grupo del Comercio, ¿no? El Grupo del Comercio, que representa América Televisión, Canal N, Comercio, Tromer, etcétera. Todo el Grupo del Comercio, que también tiene acciones en lo que es Graña y Montero, y Graña y Montero es una socia de Odebrecht. Entonces, obviamente, si a mi socio yo voy a hacer que lo investiguen, no me va a convenir. Pero hay un tema ahí también. Hay un tema que también lo manejan como que... Hay un tema político, bastante, o sea, eso está clarísimo. Hay un tema político en que los fujimoristas dicen, investiguenlos a todos menos a nosotros, porque nosotros somos limpios, nosotros no hemos participado en ello, lo cual no es verdad, porque en el gobierno de Fujimori se hicieron, si no me equivoco, 19 obras con Odebrecht. O sea, desde Alan García, de su primer gobierno hasta ahora, en el gobierno de Fujimori se han hecho más obras con Odebrecht. La prensa, hay prensa a favor y prensa en contra, como le estaba mencionando. No va a informar porque no les conviene. Hay ciertos periodistas nada más que se salvan de ellos. Ciertos periodistas que lamentablemente no están en medios públicos, sino que tienen a través del Twitter, a través de páginas de Facebook, dan su opinión y dan su forma de pensar, pero lamentablemente no están en los canales o no están en las radios que deberían estar para informar a la población. Solamente están los que, les conviene que estén, nada más. Muchas gracias, señor, por sus opiniones. Buenos días. Gracias.